Bien, hoy llegamos al final de ese gran sermón de la primera carta a los Corintios y quiero iniciar la exposición de hoy, introducir el tema, diciendo que la sociedad en general entiende el servicio como una debilidad. Casi siempre cuando una persona es servidora, da la impresión que los demás no lo valoran, sino que simplemente lo ven como alguien que es inferior a los demás. Esa es la evaluación rápida y cruel que el común de las personas hacen. Cuando subimos a la parte del Estado, el Estado eh, parece que, bueno, hablamos del Estado como esa parte de la sociedad encargada de gobernar a los demás, pero el gobernar debería basarse en el servicio. Es decir, de hecho, recuerden algo, como dice Mangalwadi en su libro, el libro que dio forma al mundo, cómo la Biblia construyó la civilización occidental. Dice que la palabra presidente es del que preside en el servicio, el que está de primero en el servicio. Y nosotros lo que vemos en los estados y en las personas que están en el estado, en teoría sirviendo, es que, como dice nuestro Señor Jesucristo, se enseñorean de los demás. ¿Recuerdan las palabras del Señor? Los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas. ¿Pero qué nos dice el Señor? Pero no sea así vosotros. Sí. Toda, toda estructura estatal tiene la tendencia a enseñorearse del pueblo, casi siempre. Eso lo vamos a ver. Son muy raros los casos en donde veamos una vida de servicio. Parece que hay algo en el hombre que cuando empieza a servir, de inmediato empieza un enseñoreamiento de los demás. Y sabe qué es lo preocupante, que eso muchas veces se traslada a la iglesia. ¿Cómo afronta la iglesia el tema del servicio? Y esta parte es bien interesante porque lo que nosotros alcanzamos a ver es que la iglesia inicialmente parece compartir la visión del mundo sobre el servicio. Es decir, hay una especie de competencia dentro de la iglesia para ver quién obtiene más visibilidad. Y parece que el servicio no se recompensara con servicio, sino que hay algo más que se busca obtener a través del servicio. Por ejemplo, ser una celebridad. Es muy común. Quiero ser una celebridad, quiero ser conocido desde mi servicio al Señor. Y eso es totalmente equivocado. También vemos en la iglesia que terminan enseñoreándose de las almas. Ejemplo, en la Biblia, diótrefes. Personas que terminan ejerciendo una presión sobre la iglesia para que se haga la voluntad del líder y para que no se haga la voluntad del Señor. Pero ¿qué enseña la Biblia? ¿Cómo debe ser el servicio cristiano? ¿Qué respuesta debemos esperar de las personas a las que le servimos? Son preguntas válidas. Y creo que en esta última parte de Primera a los Corintios, capítulo 16, vamos a leer ahora el texto base, capítulo 16, versículos 5 al 24. Vamos a leer un poco más largo, ¿verdad? Sí, vamos a pasar un poco por encima de los 16 versículos de la regla de Calvino. Capítulo 16 del 5 al 24 de Primera a los Corintios. Voy a leer en versión Reina Valera, pero 1909. Dice: iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, porque por Macedonia he de pasar, y puede ser que me quede con vosotros o aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Porque no os quiero ver ahora de paso, sino que espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto una puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Y si llegare Timoteo, mirad que esté con vosotros sin temor, porque hace la obra del Señor así como yo. Por tanto, nadie lo tenga en poco, sino encaminadlo en paz, para que venga a mí,
porque lo espero con los hermanos. Acerca del hermano Apolos, mucho le he rogado que fuera a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Os ruego pues, hermanos, ya conocéis a los de la casa de Estéfanas, los cuales son de las primicias de Acaya y que se han dedicado al servicio de los santos. Que vosotros os sujetéis a los tales y a todo el que ayuda y trabaja. Me regocijo con la venida de Estéfanas y de Fortunato y de Acaico, porque estos suplieron lo que faltaba de vuestra parte, porque dieron reposo a mi espíritu y al vuestro. Reconoced pues a los tales. Las iglesias de Asia os saludan. Os saludan mucho en el Señor Aquila y Priscila, que con la iglesia que está en su casa. Os saludan todos los hermanos. Saludaos los unos a los otros con beso santo. La salutación es de mi propia mano, de Pablo. Si alguno no ama al Señor Jesucristo, sea anatema, maranata. La gracia del Señor Jesucristo sea con vosotros. Mi amor sea con todos vosotros en Cristo Jesús. Amén. Bien, este pasaje es el final de la primera carta a los Corintios. Por lo general, como lo decía alguna vez, ni las salutaciones ni las despedidas son valoradas, pero recordemos, por favor, que tanto las salutaciones como las despedidas son inspiradas por Dios. Es decir, es palabra del Señor y tienen, entre otras cosas, presentan conclusiones, intenciones del autor, exhortaciones, muestras de afecto y gran amor fraternal, las cuales deben ser valoradas a la luz del mismo texto bíblico. Este texto que acabamos de leer lo he dividido para efectos de presentación del sermón en 3 partes. El título del sermón es el amor y servicio hacia la iglesia del Señor. Y en el primer punto, nosotros vamos a hablar de que no servimos solos. En el segundo punto del amor y servicio hacia la iglesia del Señor, es la respuesta de quienes, 5 exhortaciones breves para quienes sirven, es el segundo punto. Y el tercero es la respuesta de quienes son servidos. Vamos a ocuparnos entonces de cada uno de estos aspectos. Y en primer lugar vamos a ver que no servimos solos. En los versículos de 5 al 12, que es la primera sección, que bien pudieran ser un sermón, nosotros encontramos los nombres de Timoteo y Apolos. Pero antes de llegar allí, me gustaría que nos detuviéramos en un detalle que no puede pasar por alto en todo servidor, o que no podemos pasar por alto relacionado con el servicio al Señor. Y es que a partir del versículo 5 y hasta el versículo 7 encontramos un profundo deseo del apóstol Pablo de estar con aquellos que él le está sirviendo. Nótese que dice, miren, cuando vaya a Macedonia, porque tengo que pasar por Macedonia, iré a vosotros. Ahora, esos nombres, ¿a qué se refieren? Pablo estaba en Éfeso. Éfeso era la capital de la provincia de Asia Menor. Asia Menor no es el continente que nosotros conocemos hoy en día como Asia, donde está China, Japón, las 2 Coreas, Vietnam, Laos, Camboya, Myanmar y una cantidad de países, Afganistán y todo lo que termina en tan, termina por ahí, están en Asia. No, estamos hablando de una provincia antigua que llevaba ese nombre y que los romanos le habían puesto, que se llamaba Asia Menor, cuya capital era Éfeso. Una iglesia que fue plantada por Pablo, seguramente, o empezó el acercamiento en el segundo viaje misionero, pero en el tercer viaje misionero ya vemos totalmente constituida la iglesia de Éfeso. De eso vamos a hablar un poco. Pero Pablo está ya en Éfeso, y en la carta que le escribe a los Corintios, en esta primera carta, les dice, miren, cuando
eh, voy a ir a ustedes. Corinto quedaba en Acaya, al sur, y él tenía que pasar por Macedonia, que estaba al norte. Es decir, y era un viaje difícil, porque a pesar de que había caminos, era muy difícil ir hasta allá, dar toda esta vuelta. Si, ustedes pueden buscar en sus Biblias los viajes misioneros de Pablo, pero lo que observamos es que al salir de Éfeso, probablemente tenía que tomar un barco pasando el mar Egeo hasta llegar a la provincia de Macedonia, en donde estaban las iglesias de Tesalónica, la iglesia de Filipos, de Hierápolis, y había otras iglesias por ahí, y luego seguir por las vías romanas, hasta llegar a la provincia de Acaya, donde estaba Corinto. Corinto. Es decir, era un viaje larguísimo, pero el apóstol Pablo estaba deseoso de hacer ese viaje. ¿Por qué? Porque en el corazón de todo servidor hay un profundo deseo de estar con aquellos que sirven. Y esto es bien importante porque si nosotros pensamos en nuestro tiempo de redes sociales, todo el mundo quiere ser pastor de redes sociales. Y es muy cómodo abrir un canal de YouTube, o abrir una página en Instagram, en fin, donde que se llame el Super Reformado y tener 200,000 seguidores, pero no tener contacto verdadero con nadie. No, ese trabajo, esa labor de servicio es bastante cuestionable en el mejor de los casos. No estoy diciendo todos los que hacen eso, no estoy criticando eso. Estoy diciendo que el verdadero servicio a los santos es el servicio que se hace persona a persona, donde están los problemas reales de las personas y nuestros mismos problemas reales. Sí, es muy lindo tener 200,000 seguidores y no preocuparse de ninguno. Sí, fantástico, maravilloso. Sí, creyentes de mentirita con un pastor de mentirita, en donde nadie se dice nada. No, aquí hay un deseo profundo. Mire cuánto tenían que recorrer estos hombres. Estamos hablando de si toma un barco, no sé cuántos días demoraba el barco en llegar de un lugar a otro, y luego siguiendo por carreteras en vehículos de tracción animal o a pie. ¿Cuánto tiempo tengo que recorrer hasta allá? Pero cuando pase por Macedonia, él le dice, voy a pasar por ustedes. Y mire lo que le dice, y puede ser, hay un profundo deseo que me quede con vosotros o hasta pase el invierno, toda la estación. Pase el invierno para que vosotros me encaminéis a donde deba ir. Es decir, para que ustedes provean lo necesario para que yo pueda llegar hasta donde tenga que llegar. Ustedes seguramente me van a proveer todas las cosas para que yo pueda seguir mi viaje. Y de hecho, nosotros encontramos en el libro de Hechos de los Apóstoles que probablemente cuando se inicia el tercer viaje misionero, por allá en Hechos capítulo 18, del 22 en adelante hasta el capítulo 20 casi, nosotros vemos que efectivamente Pablo inició este viaje. Ahora, en el versículo 8, claro, Pablo dice, yo quiero ir y estar con vosotros en invierno, pasar el tiempo con ustedes, si es la voluntad del Señor, si el Señor lo permite. Pablo había trazado unos planes. De hecho, en algunas Biblias, creo que en Reina Valera 1960 y en Biblia de las Américas dice algo así como planes de Pablo. La mía no tiene subtítulos, pero dice algo así, planes de Pablo, donde, es decir, ese es el deseo que él tiene. Ahora, creo que usted se acaba de dar cuenta o de caer en la cuenta de lo que ocurre acá. Y es que el que sirve en el Señor tiene deseos que son deseos válidos, deseos genuinos, pero en última Dios es soberano. No es que yo tengo que tener la plena certeza de lo que Dios va a hacer. No la vas a tener. ¿Por qué? Porque hay un tema de responsabilidad humana y que nosotros tenemos que asumir. Dios es soberano, amén, pero somos responsables. Sí, acuérdense, no es lo mismo soberanía que responsabilidad. Somos responsables de planear lo que vamos a hacer. Pero Pablo les decía, bueno, yo tengo todos estos planes, pero ¿saben algo?
estaré en Éfeso hasta Pentecostés. ¿Por qué? Porque se ha abierto una puerta grande y eficaz y muchos son los adversarios. Pablo en Corinto había durado 18 meses. La Biblia dice 1 año y 6 meses. Sí, no es el mismo calendario, pero es más o menos lo mismo, 18 meses, que había estado ahí 1 año y medio en Corinto con una serie de situaciones que había pasado, pero ahora había llegado a Éfeso y llama la atención cómo se refiere a Éfeso, porque dice, se me ha abierto una puerta grande. Todo el capítulo 19 del libro de Hechos habla sobre la estadía del apóstol Pablo en Éfeso. Él llegó, predicó el evangelio porque ellos habían recibido el evangelio, pero no es que hubiesen creído totalmente, sino que ahora Pablo les presenta el evangelio, reciben el Espíritu Santo de Dios y se empieza a estructurar una iglesia desde la sinagoga. Muchos judíos creyeron en Éfeso, luego unos judíos que no querían el evangelio, sacan a Pablo de la sinagoga. Pablo dice, me voy a los gentiles, y otra vez se forma una iglesia entre judíos y gentiles, una iglesia en Éfeso. Pablo demoraría viviendo y plantando aquella iglesia 3 años. Fue el lugar que relata la Escritura donde más tiempo estuvo Pablo. Efectivamente, Dios había abierto una puerta. Pero ¿qué ocurre cuando en el servicio cristiano Dios abre una puerta? ¿Será que el enemigo de la iglesia se queda tranquilo? La respuesta es no. Inmediatamente hubo oposición de los judíos. Los judíos demandaron a Pablo ante los tribunales, hicieron intrigas, deseaban matarlo, pero también hubo una lucha espiritual. ¿De qué tipo? Y esta no es la lucha espiritual de fuera, demonio fuera, no. Aquí estamos hablando de una lucha espiritual palpable, visible, cuyo representante del mismo diablo era un hombre llamado Demetrio, un platero, que hacía templecillos de réplicas del templo de la diosa Diana. Y en aquel momento hay tanta gente convirtiéndose y parece que entre el gremio de los plateros había gente que se estaba convirtiendo también, y de inmediato Demetrio trata de hacer una revuelta para que Pablo y los que estaban plantando la iglesia en Éfeso sean echados de allí. Miren la oposición que hay, tremenda oposición. En ese lugar, en Éfeso, muchos creerían. Pablo alquiló un colegio, una casa de un tal Tirano, y durante 3 años, todos los días, se dice que Pablo enseñaba la palabra de Dios, enseñaba la doctrina. 3 años enseñando completamente, involucrados. Note, servicio implica involucrarse. No es una conclusión mía, lo dice la Escritura. Servicio implica involucrarse con las personas a las que se está sirviendo. Implica conocerles, implica llamarles preferiblemente por sus nombres, saber quiénes son, saber qué hacen, presentarles el evangelio, estar con ellos allí. Y allí lo hacía el apóstol Pablo en Éfeso, donde se había abierto esa puerta eficaz. Había un profundo deseo y el amor, digamos que el amor aquí es ni más ni menos el combustible que mueve al servicio. El amor a Dios es el combustible que mueve el servicio cristiano. Sí. Ahora bien, la idea que da título a nuestro primer punto de que no servimos solo, la desarrollamos en los versículos 10 hasta el 12. En primer lugar, el apóstol Pablo habla de Timoteo. ¿Quién era Timoteo? Todos decimos Timoteo era un joven porque en la primera carta a Timoteo, por allá en el capítulo 4, si no me equivoco, le dice algo así como nadie tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo. Cuando Pablo está escribiendo eso, los mejores comentaristas dicen Timoteo tenía más de 30 años, pero se nos olvida que estamos hablando del año 64 o 65 después de Cristo. ¿Y por qué es importante? Porque esta carta, primera a los Corintios, es escrita entre 9 y 10 años antes.
Es decir, Timoteo era, en todo el sentido de la palabra, un muchacho, un muchacho. Y por esa razón, Pablo dice, si llega Timoteo, a quien él llama mi hijo espiritual, a quien lo conoce como un hombre de corazón noble, dispuesto a hacer la voluntad de Dios constantemente, mirad que esté con vosotros sin temor. ¿Por qué? Seguramente llegar a una ciudad que no conocía, a una ciudad cosmopolita como era Corinto, un puerto difícil, dice que esté con vosotros sin temor, porque hace la obra del Señor así como yo. Wow. Ese muchacho jovencito que estaba allí, Pablo dice, este hombre hace la obra del Señor como yo la hago. Pablo no saca pecho de su apostolado. No se muestra como superior al joven Timoteo. Entiende que el mismo Dios que lo ha llamado a él de manera dramática en el camino a Damasco, el mismo Señor Jesucristo ha llamado a este muchacho Timoteo para que sirva. Y por la historia sabemos que este hombre, sin que sea sucesor, porque el apostolado no tiene sucesión, solo los católicos y hoy en día una cantidad de pseudoevangélicos son los que creen en el apostolado. No, en la sucesión apostólica, eso no existe. Sino que Pablo entendía que este joven iba a ser un ministro del Señor que llevara la palabra. Mirad que esté con vosotros sin temor porque hace la obra del Señor así como yo la hago. Estaba entendiendo que a pesar de que él era un apóstol, no había algo así como una superioridad y muestra toda la humildad. Cuidado, Pablo era el que recibía la revelación, Timoteo no. El que escribía y hablaba siendo inspirado por el Espíritu Santo era Pablo, Timoteo no. Pero este hombre lo ve, lo comprende como una persona igual a él. No dice, reciban a mi siervo Timoteo. No, recíbanlo porque este hombre hace la obra como yo, de la misma manera que yo la hago. Por tanto, y ahora en esta parte no exhorta a Timoteo diciendo nadie tenga en poco tu juventud, sino a los que reciben a Timoteo diciéndoles nadie lo tenga en poco. Es decir, cuidado, ninguno. Pablo conocía el corazón de los corintios. Una iglesia partidista, una iglesia problemática, una iglesia que no tenía claras algunas doctrinas, una iglesia que estaba más interesada en mostrar ciertos dones espirituales visibles que consagrarse al Señor. Y a esa iglesia Pablo les escribe con autoridad y le dice, nadie le tenga en poco, sino encaminarlo en paz. ¿Para qué? Para cuando termine su labor, pues venga a mí porque lo espero con los hermanos. Entonces, por favor, guarde esto en la mente. El primero de los ministros es un hombre joven, es un hombre que tenía algunas inseguridades todavía, es un discípulo y es un hombre dócil. Este es el primero de los ministros con que Pablo estaba trabajando. Pero hay otro ministro y es acerca del hermano Apolos. Mucho le he rogado que fuera a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga la oportunidad. ¿Quién era Apolos? Apolos dice la Escritura que era un hombre poderoso en la palabra. Era un hombre, un orador como tal vez no había otro en todo el Mediterráneo donde se estaba predicando la palabra de Dios. Y cuando fue instruido de mejor manera en el camino de Cristo, este hombre predicaba no solo con pasión, sino con mucho conocimiento, porque la Biblia dice de Apolos que era poderoso en las Escrituras. ¿Usted sabe lo que significa esto? Este hombre se sabía hasta dónde estaban las comas. Este hombre conocía la palabra de Dios y predicaba a Cristo. Y lo que me llama la atención es que Pablo no lo ve como un rival. En la iglesia de los Corintios, en los primeros capítulos, nosotros vemos que hay partidismo. Yo soy de Cefas, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cristo. La división estaba en el pueblo,
pero entre ministros no. Pablo le dice a su hermano, mira, Apolos, ¿podrías ir? ¿Podrías ir a Corinto, por favor? Vamos a tratar de imaginarnos esa escena. Apolos es el gran orador y Pablo, lleno del Espíritu Santo, un hombre de Dios, no tiene ninguna envidia, sino que disfruta de la palabra de Dios a través del hermano Apolos. Seguramente tenían ya mucha confianza y Pablo, el apóstol Pablo, el hombre que recibe la palabra inspirada de Dios, se acerca al hermano y le dice, Apolo, ¿sabes qué? Los hermanos de Corintio escribieron y a ellos les gustaría mucho que tú fueras allá. Y Apolos en ese momento tal vez dice, ¿sabes qué, Pablo? Lo que pasa es que vamos a especular un poco, ¿no? Que no haya dicho, esa está en primera Alexander 3:12, algo así. No, dice, Pablo, ¿sabes que esa iglesia ha tenido muchos problemas? Supe que hay una facción que, que, que me quiere a mí como líder y Pablo, yo no quiero eso, no quiero eso, no quiero involucrarme en ese problema hoy en día. Los hermanos están muy duros de corazón y Pablo, tú eres el plantador de esa iglesia, creo que a ti te van a obedecer más. O dile a Timoteo que se encarguen de eso. Yo, ahora, de verdad, Pablo, no tengo la intención. Y nótese que Pablo no dice, no, yo soy el apóstol y yo te envío y tienes que ir. No, Pablo respeta las convicciones de su hermano en la fe. Y lo que hace Pablo es escribirle a los corintios y decirle, miren, en este momento Apolos no puede ir, no está disponible, él tiene sus razones, yo las respeto y tranquilo. Pero seguramente la conversación no quedó allí, sino que Apolos con humildad termina diciendo, Pablo, hagamos algo. Apenas yo tenga la oportunidad, te aseguro que yo voy a ir. Ahora, ¿qué conclusiones importantes podemos sacar en este primer punto? Que tal vez es el punto más extenso de todo el sermón. Pues en primer lugar que decíamos que el servicio al Señor no se hace solo. A mí me preocupan las personas que se erigen como el obispo de una iglesia y controla todas las cosas. Realmente terminan convirtiéndose en dictadores espirituales en donde lo que dicen es lo que se hace y si no se hace, pues de inmediato hay una crisis en toda la iglesia y me imagino la predicación, la rebelión de los hijos de Coré. Parte 844, cada vez que no salen las cosas que se dan. Y claro, él se pone como Moisés y Coré es el rebelde, ¿no? No, la Biblia nos enseña, mis hermanos, que el servicio al Señor lo hacemos personas que tenemos diferentes edades, que tenemos diferentes capacidades, diferentes dones que Dios nos da. Uno es más académico, el otro no es tan académico. El uno es más teólogo, el otro es más exégeta. El uno predica más sencillo, el otro predica más complicado, los otros predican más complicado. El uno es más dócil, el otro contraargumenta todo. ¿Y qué hago? ¿Voto al que contraargumenta todo? No, un momento. Seguramente me está mostrando una perspectiva del ministerio, del servicio al Señor, que yo no conozco. Y debo escucharlo, porque en la multitud de los consejeros está la sabiduría. Entonces, no trabajamos solos, trabajamos con muchos, y entre esos muchos son iguales. El único distinto es Cristo. El único diferente es Cristo, porque Cristo es Dios. El único que no se equivoca en la formulación vocal de una frase es Cristo. El único que no se equivoca en una palabra, en una formulación doctrinal. Pero todos los demás nos vamos a equivocar. Y trabajamos juntos y servimos al Señor juntos porque todos
somos de valor para el Señor. Ahora, un segundo aspecto que quiero tratar en nuestro sermón de el amor y servicio hacia la iglesia del Señor es 5 exhortaciones breves para quienes sirven. Para quienes sirven. Versículos 13 y 14. Y vamos a contarlas para que seamos cuidadosos. La primera de ellas es velad. Velad. El griego es Gregorio, y es dar estricta atención, ser cuidadoso o estar vigilantes. ¿Recuerdan aquella escena en Getsemaní donde el Señor le dice a los 3 discípulos que Él escoge para que lo acompañen, a Pedro, Jacobo y Juan? Les dice: velad y orad para que no entréis en tentación. Mientras yo voy y oro, yo voy y subo. Y de inmediato los discípulos cayeron dormidos, totalmente contrario a lo que el Señor les había dicho. Entonces, aquí hay una advertencia, una referencia a que seamos cuidadosos, velemos, que no durmamos en relación o con relación al servicio. Pero en segundo lugar hay otra. Segundo lugar, estad firmes en la fe. Y la palabra firmes es esteco, que significa perseverar, resistir, pero también connota que un ministro cristiano no se rinde en su propósito de servir. Por ejemplo, Pablo fue apedreado en Listra, en Derbe, fue sacado y pensaban que estaba muerto, y él no se rindió, dijo: no, este ministerio es muy difícil, yo mejor me devuelvo, yo creo que toda esa piedra que me cayó en el cuerpo es una señal del cielo para yo no seguir predicando. No se rindió allí, sino que perseveró en la fe. ¿Para qué? Para manteniéndose firme en lo que Dios lo había llamado. Pero luego hay otra expresión y es portaos varonilmente. Portaos varonilmente. Y el varonilmente es andrizomai. Es decir, tener coraje, tener valor. Pero me gusta un comentario que hace Trenchar en esta parte que dice: portaos varonilmente es lo contrario a comportarse como un niño. Es lo contrario a comportarse como un niño. ¿Cómo son los niños por naturaleza? Inestables, inmaduros. Por naturaleza son así. Y por esa razón nosotros como padres nos toca intentar formar el carácter de nuestros hijos para que nuestros hijos tengan la madurez y se comporten varonilmente frente a la vida, para que le pongan el pecho a sus responsabilidades. En el ministerio cristiano es esto. No puede haber algo así como un ministro que empieza algo, un servidor que empieza algo, y cuando el asunto se complica, entonces llama a los demás para resolverlo. Son algo así como: pastor, hay que evangelizar. Y uno le dice: me alegra que tengas eso en tu corazón. Ve, no, pastor, mande a otro. Yo no voy. Pero si tú estás dando el diagnóstico, pues creemos que Dios puede estar tocando tu corazón para que no, pastor, yo no. Heme aquí, envíalo a él. No, nosotros no estamos llamados a eso. Estamos llamados a afrontar las cosas con sabiduría, con poder, comportados varonilmente y esforzados. Y aquí aparece el crataio, que es crecer en valor. Es decir, no tener siempre una misma línea de valor o de coraje, sino que se vaya incrementando en el Señor. Y cierra todo esto en el versículo 14 diciendo: miren el lazo que une todas estas virtudes. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Todas. La base del servicio cristiano, mis hermanos, insisto, el combustible para el servicio cristiano que mueve a la acción del servidor es el amor por Cristo. Pablo mismo habrá dicho o dirá
el amor por Cristo nos constriñe. La razón por la cual usted sirve es por el amor a Cristo. Ahora, se puede servir por razones equivocadas, pero eso no tiene ninguna recompensa. Es más, en ese servicio no hay recompensa. Cuando usted sirve a Cristo, usted experimenta el gozo de servir a Cristo. Lo vive. Pero cuando usted sirve por razones equivocadas, ¿y cuál es la razón más equivocada para servir? Servirme a mí mismo. Es la razón más equivocada que podemos tener. Sí, se puede servir por ganancias deshonestas, lo cual es un indicativo de ser un falso profeta, hijo del diablo. Se puede servir por fama, es decir, nuevamente, servir para mí mismo. No, el servicio para nosotros mismos no tiene recompensa, ni en esta vida ni en la venidera. Siempre hay una angustia terrible en medio de todo esto. Ahora bien, cuando nosotros hacemos todo para la gloria de Dios, en el amor de Cristo, realmente estamos siendo movidos en por las razones correctas. Ahora nuestro hermano Alexander hablaba sobre las buenas obras. Sí, las buenas obras tienen que ser en fe y de acuerdo a la palabra de Dios. Si nosotros hacemos estas cosas para la gloria de Dios, entonces las estamos haciendo, es una buena obra y es para la gloria de Dios. Bien, ese es nuestro segundo punto, pero el tercer aspecto a tocar es la respuesta de quienes son servidos. Versículos 14 al 24, pero vamos a ir, perdón, versículos 15 al 24, pero vamos a ir en orden. El 15 y 16 dice, os ruego pues, hermanos, en paréntesis, ya conocéis a los de la casa de Estéfanas, los cuales son las primicias de Acaya. Acaya era la provincia donde estaba Corinto, y que se han dedicado al servicio de los santos, que vosotros os sujetéis a los tales, a todo el que ayuda, a todo el que ayuda y trabaja. Miren, aquí lo que hace el apóstol Pablo es un llamado a la sujeción, no a la idolatría. ¿Qué diferencia hay? Yo creo que hoy en día se pide una lealtad absurda hacia los líderes de las iglesias. Es un tipo de lealtad en donde prácticamente cada ministro de la iglesia parece ser una especie de diosecito en miniatura, en donde esa persona se apodera de todo, se apodera de todo, se apodera del corazón, de la mente, los pensamientos y los bienes de las personas. Eso no es sujeción en amor. Eso es una idolatría. ¿Y sabe quién es culpable? El que está al frente y el que está allá. ¿Por qué? Porque miren, a usted le pueden decir una película de ficción terror, a Alien 34. Si tú te vas de la iglesia, estás bajo maldición. Pero aquí tenemos la palabra. Espérate un momentico. La iglesia debe tener estas características, esta. Es decir, si yo permanezco allí, yo soy culpable de permanecer ahí, de ser estafado y engañado. A mí me alegra cuando veo una persona que tiene, pastor, yo estuve 30 y tantos años en esa iglesia y salí. Gloria a Dios. Usted salió. Pero el que todavía está metido en eso y ya conoce la palabra de Dios, tú eres tan culpable como el sinvergüenza que te quita la platica todos los domingos. Tú también. Y te dejas controlar la vida tú mismo. Tú eres responsable. Pastor, ¿qué hago? Sal, huye. ¿A qué te manda el Señor? Huye de allí. No. ¿A qué nos manda la Biblia a sujetarnos? A ministros probados, no a dictadores que deseen controlar la vida. Alguna vez hablaba y esto ocurrió en una iglesia reformada. Porque a veces nosotros atacamos únicamente las iglesias de estructuras carismáticas, pentecostales,
y de cualquier otra índole, pero también dentro de la reforma ocurren abusos. Y recuerdo que me decía un amigo que en la iglesia de él, cuando se iban de vacaciones, se iba una pareja, una familia de vacaciones, venía el pastor y le daba 2 libros. Lételos y cuando regreses de vacaciones hablamos. Oye, yo voy de vacaciones. Vacaciones es vacante, no voy a hacer nada. Sí, busco un lugar que esté cerca de una iglesia donde me pueda congregar, pero por favor, no trates de controlarme la vida. Respeta, hay una dimensión privada que tú como pastor tienes que respetar. Como ministro, como servidor, sujétense a personas que sean probadas, no a invasores de la familia. Bueno, luego en el mismo texto dice, me regocijo con la venida de Estéfanas y de Fortunato y de Acaico, porque estos suplieron lo que faltaba de vuestra parte. Aquí no se refiere a dinero, porque Pablo nunca recibió dinero de los corintios. Pero ¿qué hay aquí? Aquí está el problema del afecto. Y una iglesia no solo debe sujeción a los que sirven, como hemos visto ahora, sino que una iglesia le debe afecto a un ministro. Ahora, quiero hacer un paréntesis y creo que hablo por todos los servidores de nuestra iglesia local. Yo creo que a nosotros no nos ha faltado afecto, a nosotros nos ha sobrado afecto, porque hemos de verdad, nuestra iglesia local a nivel afectuoso con nosotros ha sido maravillosa. En cualquier momento uno está en casa y de pronto encuentra una nota de voz, pastor, ¿cómo estás? Me alegra saludarte, me gozo en que cómo te está yendo, mira, yo estoy bien, dime cómo vas. Y no solo los mayores, los menores, cualquiera te deja una notita, cualquiera te llama en cualquier momento y son cosas que a uno le agradan, pero no todas las iglesias son así. Y para los que tal vez nos ven en el canal o que vienen de otras iglesias, creo que hay un asunto en la iglesia de los Corintios que nos lleva a tener algunas consideraciones. Ustedes saben por qué Pablo no recibía el dinero, ¿verdad? De la iglesia. Porque aquella iglesia cuestionaba lo que le podían dar a Pablo. Y Pablo decía, ¿saben qué? Antes de que ustedes me cuestionen, yo prefiero no recibir un centavo de ustedes, yo trabajo tranquilos. Eso era lo que hacían. Sí, otras iglesias no presentan ese inconveniente, pero Pablo lo hacía. Y había muchos ataques a la autoridad de Pablo. El partidismo era un ataque a la autoridad apostólica propiamente dicho. Y entonces lo que faltaba de vuestra parte es que en medio de esa iglesia difícil, Estéfanas, Fortunato y Acaico mostraban un afecto genuino para con este hombre, al servidor, afecto genuino. Se hacían amigos, hermanos en la fe. No solamente es una relación de ministro y el que es servido, sino hay una relación de amistad genuina. Porque se nos olvida algo, y es que los que estamos al frente como servidores somos igualitos a los demás. Solo que por un llamado, por una vocación del Señor, desempeñamos un oficio que es un oficio glorioso, el oficio del ministerio. Y es maravilloso poder servirle al Señor. Pero mis hermanos, recuerden, somos iguales. No hay algo así como una superioridad espiritual. Es que el nivel de espiritual. No, nada de eso. No. Entonces, el tema de los afectos es importante. Y mire lo que hicieron estos hombres, dice, versículo 18, porque dieron reposo a mi espíritu y al vuestro, reconoced pues a los tales. Pero también, bueno, esto tiene que ver con el reposo espiritual, pero también en la última parte, a partir del versículo 19, dice, las iglesias de Asia os saludan. Os saludan mucho en el Señor Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa. Os saludan todos los hermanos, saludaos los unos a los otros
con beso santo. Claro, el beso era una señal manifiesta del amor entre creyentes. El beso santo. En las Biblias de ustedes, en Reina Valera 1960, aparece la expresión ósculo santo. Es un beso que se daban entre hermanos. La costumbre era. Y es una. Bueno, ahora, yo entiendo que las costumbres pueden cambiar. Hay lugares en donde uno va que ni se le ocurra saludar de beso. ¿Por qué? Porque son las costumbres particulares de ese lugar. Aquí en la costa somos un poco más, manifestamos un poco más el amor, abrazamos, somos más dados a ese tipo de relación. Pero también me llama la atención la fraternidad en la iglesia, en el servicio. Cuando llega un ministro de otro lugar, es recibido como propio, ¿verdad? Aunque no sea el ministro de esa iglesia local. Pablo envía saludos de la iglesia de Asia, la iglesia de Éfeso. Un saludo de la iglesia de Éfeso, muchos saludos que aman a los hermanos. Y ya habíamos visto en este mismo capítulo 16 cómo se recogió una ofrenda o se pretendía recoger una ofrenda en Corinto, ya se había recogido en Macedonia, para enviarla a Jerusalén debido a la hambruna que estaban pasando en Jerusalén. Entonces estamos viendo una comunión entre iglesias y es que el servicio al Señor debe producir comunión entre iglesias, no división entre iglesias. Es muy doloroso nuevamente, y permítanme aplicarlo acá, cuando nosotros vemos en redes sociales cosas como ustedes no son tal porque no hacen tal cosa. Ustedes no son tal porque no hacen tal cosa. Su iglesia es tal cosa porque no practican tales cosas. Su pastor, en fin, hay una serie, unas luchas que demuestran que las personas no se comportan varonilmente, se comportan como niños y a veces como niñas. Sí, porque ese tipo de conflicto no puede generarse en el pueblo del Señor. Miren, perdonen que utilice un ejemplo nuestro. Hace años nos empezaron a atacar duramente en redes sociales. Y recuerdo que nos reunimos los pastores con todo el liderazgo y dijimos, tienen prohibido contestar ninguna ofensa. Y no es que a mí no me hirviera la sangre. Claro, ni que no fuera humano, ¿no? Claro que tenía rabia, muy molesto. Pero la orden que dimos fue no respondan, no respondan. ¿Por qué? Porque vamos a acrecentar el problema, vamos a crear una división. Demos tiempo que si el Señor tiene misericordia, se arrepientan. Sí. Y nos da tiempo también de revisar nuestra misma actitud. Pero no rompamos la unidad de la iglesia porque cualquier persona quiere romper la unidad de la iglesia. No, estamos llamados a mantener la unidad de la iglesia. Ahora, si es una secta, sí vamos a responder, obviamente. Si no es una iglesia verdadera. Dice, no, ustedes no son una iglesia verdadera porque ustedes no recogen dinero. O no recogen el dinero que nosotros recogemos. Ahí sí le podemos decir, arrepiéntete, ladrón. Cosas tiernas como esa. Bien, al final está toda la despedida, ¿cierto? Donde dice, la salutación es de mi propia mano. Pablo seguramente usaba un amanuense, un experto en escritura, para que la carta llegara con buena ortografía y buena letra. Y Pablo la dictaba, pero al final, y acuérdense, Pablo ya tenía ese problema en los ojos, porque la carta a los Gálatas es la primera de las cartas que se escribe. Y ya le está hablando de su problema de la vista, dice con cuán grandes letras escribo, y ahora seguramente van a aparecer unos caracteres más grandes que dicen las salutaciones de mi propia mano, de Pablo, si alguno no ama al Señor Jesucristo, sea anatema, y creo que anatema está en la, en el sentido que significa apartado para destrucción, como fue Jericó. ¿Se acuerdan de Jericó en el libro de Josué?
Jericó era las primicias para Dios, fue sacrificada, fue destruida, no solo era la primicia en ese sentido, sino era destruida en ese sentido. Pero aquí habla de destrucción. Si alguno no ama al Señor Jesucristo, se ha apartado para destrucción. Y luego hay un punto aparte y creo que no están conectados. Entiendo que hay autores como Hendrickson o Matthew Henry que hacen una conexión entre ese anatema y Maranata, pero yo creo que aquí hay una separación y que ese punto y seguido está bien puesto, donde dice Maranata, que es el Señor viene, el Señor consumará su reino, el Señor volverá, y eso es seguro. Eso es lo que representa la palabra Maranata. Cristo viene y termina diciendo, la gracia del Señor Jesucristo sea sobre vosotros. ¿Por qué es importante esto? Recuerden cómo empezó la carta a los Corintios. Me he enterado de vosotros por lo de Cloé que hay divisiones y en parte lo creo, porque uno dice yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. Luego tiene que hacer una defensa de la cruz de Cristo, porque la cruz de Cristo es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y después del griego. Pero luego vienen otros problemas de mentiras, de tratar de mentir al Espíritu Santo, Ananías y Zafira, problemas de matrimonio, ¿cierto? Incesto, debilidad de conciencia, problemas con los dones espirituales, problemas con la negación de la resurrección, problemas. Gloria a Dios por los problemas, porque tenemos este maravilloso tratado de eclesiología práctica. Y a esa iglesia, ahora, pensemos en la iglesia, esa iglesia que se reúnen en las casas, en la casa de Aquila y Priscila, y seguramente en algunos otros lugares, esa iglesia imperfecta, esa iglesia problemática, con una fuerte tendencia a la vanagloria, esa iglesia, el Señor pone en el corazón de Pablo, inspirándolo, cerrarla diciendo, la gracia del Señor Jesucristo sea con vosotros. Pero es que el Señor ama y el amor de Dios es inmutable y antes de la fundación del mundo, el Señor decidió amar profundamente a los corintios. Gloria a Dios. Eso es el Señor. Sí, miren cómo termina. Servidores, mi amor, el de Él, sea con todos vosotros en Cristo Jesús. Amén. Qué hermosa conclusión acá. Sí, hermanos, los está entendiendo, los ha disciplinado, ¿verdad? Los ha exhortado, les ha hablado fuerte. Pero en el fondo de su corazón, ¿qué es lo que pretende? ¿Qué es lo que pretende el apóstol movido por el Señor? La restauración de toda esta iglesia. Quiero cerrar con dos reflexiones finales. Para los no creyentes, amigo, Corinto es una radiografía perfecta de una iglesia imperfecta. Cristo llama a hombres pecadores como tú y como yo, para que nos arrepintamos y al ser limpiados por Él, seamos injertados en la congregación de Dios como hijos, a pesar de nosotros. Si crees que en la iglesia hay hipocresías, hay problemas, sí los hay, pero es el único lugar en donde podrás conocer a Cristo y crecer en Él. Ven a la iglesia, ven y recibe la palabra de Dios. Pero ahora me dirijo a los creyentes. Lo que vimos en los versículos 23 y 24 nos recuerda cuán grande y profundo es el amor de Dios para con nosotros. Nosotros podemos mirarlo desde la perspectiva de que los corintios estaban allá y nosotros los miramos de lejos y ellos eran los imperfectos, los pecadores. No, pongámonos nosotros en el lugar que recibe la carta, como
entendiendo que a pesar de eso, el amor de Dios manifestado a través de sus servidores nos ha sido dado para gloria de Dios. A Dios sea la gloria.